Fragmento del último diario del arqueólogo Esteban Rivas. Nunca creí en las maldiciones. Las civilizaciones antiguas utilizaban el miedo para proteger sus tumbas. Era un recurso común. Toda cultura necesitaba guardianes, aunque fueran imaginarios. Por eso acepté la expedición sin dudar. El templo se encontraba oculto en una región de Nicaragua, donde ni los habitantes de las comunidades cercanas querían internarse. Cuando preguntábamos el motivo, respondían con el mismo silencio incómodo y la misma frase: la selva recuerda. Nadie quiso acompañarnos. Éramos 3 arqueólogos. Pensábamos que descubriríamos un antiguo santuario chorotega. Nos equivocamos. Después de 5 días, atravesando una vegetación sofocante, la selva comenzó a cambiar. No había animales, no había insectos. Ni siquiera el viento parecía atreverse a cruzar aquel lugar. Lo más extraño era la sensación de no estar solos. Cada vez que levantaba la vista, tenía la impresión de que los árboles estaban más cerca. No caminaban, no se movían, pero jamás ocupaban el mismo lugar 2 veces. El bosque no nos observaba. El bosque sabía que habíamos llegado. Entonces apareció, no surgió entre los árboles. Parecía que siempre había estado allí y que nosotros simplemente no habíamos sido capaces de verlo. El templo era indescriptiblemente hermoso. No pertenecía a ningún estilo arquitectónico conocido. No era chorotega, no era nicarao, no era maya, no era de ninguna cultura que hubiese estudiado durante toda mi vida. Las piedras no estaban unidas por argamasa, crecían unas dentro de otras como raíces petrificadas. Las columnas parecían enormes árboles transformados lentamente en roca. No existía una sola grieta, ni una sola marca de desgaste, como si el tiempo hubiese decidido ignorarlo. Cuando atravesamos la entrada, sentí un escalofrío imposible de explicar. Era la desagradable certeza de que alguien acababa de notar nuestra presencia. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones. 2 idiomas. El primero era reconocible. Después de varias horas, confirmé que pertenecía a los chorotegas. Sin embargo, el segundo era imposible. Jamás vi símbolos semejantes. No seguían patrones humanos. Algunos parecían raíces, otros imitaban ojos abiertos, otros recordaban el movimiento del agua, y algunos juraría que cambiaban de forma cuando los observaba durante demasiado tiempo. Mientras copiaba las primeras líneas, Tomás levantó la cabeza. ¿Escuchaste eso? Negué. No había oído nada. Minutos después, sí, era un murmullo muy lejano, una melodía lenta. No pertenecía a ningún idioma conocido. No eran palabras, eran cantos, cientos de voces, tal vez miles. No pude identificar de dónde provenían. Las paredes no vibraban, el aire permanecía inmóvil. Sin embargo, los escuchábamos. Continué traduciendo la parte escrita en chorotega. Las primeras líneas no hablaban de guerras ni de reyes.
ni de sacrificios. Decían, los Tesel elevan sus cantos para Nayama Gamat. Me detuve, volví a leer. Tesel, jamás había encontrado aquel nombre. Seguí leyendo. Ellos guardan los bosques mientras la madre observa. La madre, ¿quién era? ¿Una diosa? ¿Una antigua divinidad de la fertilidad semejante a las veneradas por algunos pueblos del territorio nicaragüense? Intenté encontrar una explicación lógica. Quizá los Tesel habían sido un pueblo desconocido absorbido por los chorotegas. Quizá Nayama-Gamat era simplemente otro nombre para una deidad olvidada. Pero cuanto más traducía, menos sentido tenía aquella teoría. El texto no describía una religión, describía un recuerdo, como si los propios chorotegas hubieran llegado mucho después y hubiesen encontrado aquel lugar ya sagrado. Entonces apareció otra inscripción. Cuando los Tesel cantan, la selva escucha. En ese instante, los murmullos aumentaron. Ya no parecían lejanos. Ahora podía distinguir varias voces. Cantaban con una calma insoportable, una lengua completamente desconocida, y por alguna razón que todavía no comprendo, mi corazón comenzó a latir siguiendo su ritmo. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos dentro del templo. El reloj de mi muñeca se había detenido exactamente a las 3:33. Los de mis compañeros también. Ninguno volvió a funcionar. Los cantos continuaban. No eran fuertes. No parecían acercarse. Simplemente estaban allí, como si siempre hubieran formado parte del aire. Tomás juraba que provenían del interior del templo. Alberto aseguraba que venían desde la selva. Yo ya no estaba seguro de oírlos con los oídos. Seguí traduciendo la columna escrita en chorotega. Las siguientes líneas decían: los Tesel no gobiernan el bosque. Ellos son aceptados por él. Donde los hombres levantan ciudades, ellos levantan vida. Donde los hombres olvidan, Nayama-Gamat recuerda. Me detuve. Otra vez aquel nombre. Nayama-Gamat. Intenté encontrar alguna relación con las antiguas creencias de Nicaragua. ¿Una diosa de la tierra? ¿Una representación de la naturaleza semejante a las deidades agrícolas de los pueblos prehispánicos? Nada coincidía. Los chorotegas jamás describieron a sus dioses de aquella manera, ni con aquel respeto. No parecía veneración, parecía temor. Entonces encontré un párrafo distinto. Cuando la madre desea caminar entre las raíces, uno se levanta, no nace, no es elegido, simplemente recuerda lo que siempre fue. Las voces cesaron, el silencio fue aún peor. Ninguno de nosotros habló durante varios minutos. Sentíamos que cualquier palabra sería una falta de respeto hacia algo que no alcanzábamos a comprender. Entonces Alberto señaló la segunda columna. No, ¿no ves eso? Giré la cabeza. Los símbolos desconocidos habían cambiado. No, no exactamente. Era como si nuestra memoria hubiese olvidado su forma anterior. Tomás comenzó a copiarlos.
Su mano escribía con una velocidad absurda. No levantaba el lápiz. Parecía estar copiando un idioma que conocía desde niño. Cuando terminó, observó la hoja. Su rostro perdió todo color. Yo no escribí eso. Nadie respondió. Las letras que acababa de dibujar no eran chorotegas. Eran exactamente iguales a las del segundo idioma. Aquella noche dormimos dentro del templo, o al menos eso intentamos. No sé qué hora era cuando desperté. Los cantos habían regresado. Esta vez eran claros. Miles de voces, graves, profundas. Ninguna pertenecía a un ser humano. Sin embargo, no transmitían odio ni ira. Cantaban como quien cuida algo inmensamente antiguo. Miré hacia la entrada. La selva parecía observarnos. No vi ojos, no vi criaturas, pero tuve la insoportable certeza de que cada árbol conocía mi nombre. Al amanecer, Tomás había desaparecido. Encontramos sus huellas. No intentaban salir del templo. Entraban más profundamente en la selva. Las seguimos durante casi una hora. Después, simplemente terminaban, como si hubiera dejado de existir. Nunca encontramos un cuerpo. Nunca encontramos sangre. Solo una piedra cubierta por aquel idioma imposible. En ella había una única palabra. Ninguno pudo leerla, pero los tres supimos que ya la habíamos escuchado antes. Los cantos comenzaron de nuevo, esta vez mucho más cerca, como si alguien los estuviera entonando justo detrás de nosotros. Y ninguno tuvo el valor de darse la vuelta. Abandonamos el templo al amanecer, o al menos eso creíamos. Caminamos durante horas, siempre hacia el este. El sol permanecía frente a nosotros. Al caer la tarde, regresamos al mismo lugar, la misma entrada, las mismas columnas, las mismas raíces abrazando la piedra. La selva no nos había dejado salir. Alberto dejó caer la mochila. No lloró, no gritó. Simplemente se sentó frente al templo y permaneció inmóvil durante varios minutos. Creo que nunca nos fuimos. Ninguno respondió. Entramos otra vez. No porque quisiéramos, sino porque permanecer afuera resultaba mucho más aterrador. Los cantos comenzaron antes de cruzar el umbral. Ya no parecían venir del bosque. Ahora nacían bajo nuestros propios pies, como si toda la montaña estuviera cantando. Descendimos por una escalera que ninguno recordaba haber visto el día anterior. Era imposible. Juraría que aquella escalera no existía. Sin embargo, el polvo sobre los escalones era tan antiguo que ningún ser vivo los había pisado en siglos. Al final, encontramos una cámara circular. No había estatuas ni altares. Solo un enorme muro cubierto completamente por inscripciones. Miles, no, millones. Cada centímetro de piedra estaba ocupado por aquella lengua imposible. Las pocas frases escritas en chorotega parecían simples notas dejadas por visitantes posteriores. Una de ellas decía: nuestros ancianos solo comprendieron una mínima parte. Otra
No escribimos estas palabras, solo copiamos las que ya estaban aquí. Y una tercera, quien traduzca la lengua completa, dejará de pertenecer al mundo. Sentí un escalofrío. Continué leyendo. Las siguientes líneas describían aquello que los chorotegas llamaban simplemente el avatar. Su sangre pertenece a los Tessel. Su cuerpo recuerda el primer bosque. 6 brazos sostienen aquello que la naturaleza creó antes de los hombres. 5 ojos contemplan senderos que ningún cielo contiene. 3 bocas entonan el canto que mantiene despierta a Nayama Gamat. Detrás de su cabeza flota Yoshi. No fue forjada, no fue creada. Existe desde antes de que la primera piedra aprendiera a ser piedra. Las voces comenzaron a cantar con mayor fuerza. No entendía una sola palabra, pero algo dentro de mí sí. Continué. En una de sus manos descansa Korsai. Los hombres creen haber inventado la chicta. No saben que solo copiaron el recuerdo imperfecto del arma que vieron en sueños. Las letras parecían moverse, no sobre la piedra, dentro de mi mente. Seguí leyendo aunque ya no quería hacerlo. Su cola termina en 2 cristales. Ellos señalan el camino que ninguna criatura debe recorrer. Quien contemple sus ojos recordará aquello que olvidó antes de nacer. Sentí un dolor insoportable. Caí de rodillas. Alberto comenzó a gritar. No miraba el muro, miraba el techo. Seguí su mirada. No había nada, solo oscuridad. Sin embargo, él seguía retrocediendo. No, no dejen que baje. Nadie entendía de qué hablaba. Se cubrió el rostro con las manos. Luego salió corriendo hacia la selva. Jamás volvió. Esa noche permanecí completamente solo. Los cantos ya no parecían un idioma extraño. Algunas palabras comenzaban a resultarme familiares. No sabía por qué. Nunca las había aprendido. Y aún así, cuando cerré los ojos, mi propia voz empezó a repetirlas. No las pronunciaba por voluntad. Era como si alguien hubiera esperado toda mi vida a que finalmente pudiera recordarlas. No volví a buscar a Alberto. Sabía que era inútil. La selva no devoraba a quienes entraban en ella. Los conservaba. Permanecí solo en el templo, no por valentía, sino porque había olvidado el camino de regreso. Cada salida conducía nuevamente al salón principal. Cada sendero terminaba frente a aquellas inscripciones. El templo parecía respirar. No era una ilusión. Las paredes se expandían lentamente. Luego volvían a cerrarse, como el pecho de un animal dormido. Comencé a copiar los símbolos del segundo idioma. Al principio eran simples líneas. Después descubrí que ya no necesitaba observar la piedra. Mi mano escribía sola, página tras página, símbolos perfectos. No sabía lo que significaban, pero conocía exactamente cómo debían dibujarse. Aquello me aterró más que cualquier otra cosa. La 4ª noche dejaron de escucharse los cantos. Ahora estaban dentro de mi cabeza. No provenían del exterior. No había eco.
No había sonido. Sin embargo, podía distinguir miles de voces pronunciando la misma melodía. No entendía una sola palabra. Y aún así, lloraba al escucharla. Lloraba como un niño que acaba de recordar el rostro de su madre después de haberlo olvidado durante toda una vida. Fue entonces cuando comprendí que la música no buscaba comunicarse conmigo, buscaba despertarme. Las inscripciones chorotegas continuaban. Los Tesel cantan porque recuerdan. Los hombres callan porque olvidaron. La memoria es el primer bosque. El olvido fue el primer exilio. Leí aquellas frases una y otra vez. ¿Quiénes eran los Tesel? No parecían una tribu, ni un reino, ni siquiera una civilización. El texto hablaba de ellos como si hubieran existido antes de que los pueblos aprendieran a construir ciudades. Y Nayama Gamat había intentado compararla con las antiguas deidades veneradas en estas tierras, con los espíritus protectores del bosque, con las madres de la cosecha, con las divinidades de la lluvia. Nada coincidía. Todas aquellas deidades parecían pequeñas. Las inscripciones jamás llamaban diosa a Nayama Gamat. La llamaban la madre, sin más, como si ningún otro nombre fuese necesario. Continué leyendo. Cuando la madre duerme, los Tesel guardan el mundo. Cuando la madre canta, el bosque despierta. Cuando la madre recuerda, la frase terminaba allí, como si el resto hubiese sido borrado o quizá nunca hubiera debido escribirse. Las voces comenzaron otra vez. Ya no eran miles, eran tres, muy cerca, una a mi izquierda, otra detrás de mí, la última frente a mi rostro. Abrí los ojos de golpe. No había nadie, pero el aire olía a lluvia recién caída y por primera vez sentí que alguien respiraba al mismo ritmo que yo. Pasaron varios días antes de encontrar el cuerpo de Alberto. No estaba en el templo. Estaba sentado bajo un árbol gigantesco. Tenía una expresión de absoluta paz. Entre sus manos sostenía un cuaderno. La última página contenía un solo símbolo, uno de aquellos que no pertenecían a ninguna lengua humana. Debajo había escrito, con una letra temblorosa, ya casi puedo entenderlos. No había ninguna otra explicación. Semanas después, cuando logré abandonar la selva, aunque todavía ignoro cómo lo hice, recibí otra noticia. Tomás había aparecido muy lejos del templo. En su casa había regresado sin recordar el viaje. 3 noches después, se quitó la vida. No dejó carta, solo una pared cubierta por cientos de aquellos mismos símbolos. Ninguno repetido, ninguno escrito con errores. Desde entonces intento convencerme de que todo fue una enfermedad, un delirio compartido. Pero cada madrugada, exactamente a la misma hora, la música vuelve. Ya no la escucho con los oídos, la escucho con la parte de mi mente que comienza a comprender esa lengua imposible. Y eso es precisamente lo que más miedo me da.